Reciban un cordial saludo todos nuestros visitantes. Nuestro grupo está conformado por Aida Peña, Néstor Pitre, José Prado, Reneira Muñoz, Douglas Ramírez y mi persona, Juanico Posada. Pertenecemos a la sección A del Diplomado de Gerencia Ocupacional de Fundaeva. Hoy tocaremos el tema enfermedades ocupacionales. A principios de la década de los 50, el movimiento petrolero intenta un paro contra la naciente dictadura partiendo de la defensa de las condiciones de trabajo. Para esa época, el joven Edmidio Cañizales es enviado por la Shell a formarse en Inglaterra como primer médico ocupacional de Venezuela. En 1972, Edmidio Cañizales y Rafael Felice logran que la Sociedad Venezolana de Salud Pública emita la Declaración de Tucupita, la cual recomendó al gobierno nacional unificar con una ley los servicios de salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras. A mediados de 1977, la Federación Médica Venezolana, por presión de la Cátedra de Medicina del Trabajo de la Universidad Central de Venezuela, logra la creación de la Comisión Presidencial de Riesgos Profesionales, coordinada por Edmidio Cañizales, que produce el Informe Nacional de Riesgos y el proyecto de ley derrotando a la propuesta del Ministerio del Trabajo. La alianza histórica de dirigentes sindicales, María León, Beltrán Vallejo, entre otros, y académicos, logran en el Parlamento la aprobación de la LOCIMAC. Habían pasado ya 11 años desde que fue introducida para su discusión y habrían de pasar 15 años más para la puesta en marcha del IMSACEL. Según la LOCIMAC, las enfermedades ocupacionales se definen como los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales que se manifiestan por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o de desequilibrio mental, temporales o permanentes. Para catalogar como profesional a una enfermedad es imprescindible que existan elementos básicos que la diferencien de una enfermedad común. Como el agente, debe existir un agente causal en el ambiente o especiales condiciones de trabajo potencialmente lesivos para la salud. La exposición es condición sine qua non demostrar que como consecuencia del contacto entre el trabajador y el agente o particular condición de trabajo, se posibilita la gestión de un daño a la salud. Los criterios de demostración pueden ser cualitativos, el cual consiste en establecer, de acuerdo con los conocimientos médicos vigentes, una lista taxativa de ocupaciones con riesgo de exposición y la declaración del afectado o de sus representantes de estar desempeñando en esa ocupación o haberlo hecho. Cuantitativos. Se refiere a las disposiciones existentes en cuanto a los valores límites o concentraciones máximas permisibles para cada uno de los agentes incorporados a la lista. Enfermedad. Debe existir una enfermedad o un daño orgánico claramente delimitado en sus aspectos clínicos, de laboratorio, de estudios por imagen, terapéutico y anatomopatológico que provenga de la exposición del trabajador a los agentes o condiciones de exposición ya señalados. Nexo de causalidad. Debe demostrarse con pruebas científicas, ya sean clínicas, experimentales o estadísticas, que existe un vínculo inexcusable entre la enfermedad y la presencia en el trabajo de los agentes o condiciones delineados precedentemente. Dentro de las principales enfermedades ocupacionales encontramos las del sistema osteomuscular, como son el lumbago ocupacional y trastornos del disco intervertebral, cuyo agente causal es dado por esfuerzo físico y posiciones disergonómicas. También tenemos el síndrome del túnel del carpo, cuyo agente causal es dado por movimientos repetidos o mantenidos de extensión de la muñeca, aprehensión de la mano y o prensión. También encontramos las afecciones auditivas. Dentro de las principales encontramos la hipoacusia neurosensorial bilateral, que es desencadenada por el ruido. Otras otitis externas infecciosas por exposición ocupacional, ya sea a hongos, bacterias en protectores auditivos y o presión atmosférica superior o inferior al estándar. Y por último, encontramos la hipoacusia ototóxica, que es dada por sustancias ototóxicas. Por último, mencionaremos las enfermedades de las cuerdas vocales, dentro de las cuales encontramos las disfonías y los pólipos de las cuerdas vocales, los cuales son desencadenados
por sobrecarga del uso de la voz en actividades laborales como maestros o profesores, cantantes, trabajadores de las artes y espectáculos y los telefonistas. Muchas gracias por su atención.